compartir con ustedes el día de hoy un tema que tiene por título Líder o Siervo, imitando las actitudes del Maestro. Y para introducirnos en este tema, quiero que leamos Mateo capítulo 20, del verso 20 al 28. Y para ir ganando tiempo, mientras usted lo busca en sus Biblias, voy a comenzar a leerlo para ustedes. En el capítulo 20, a partir del verso 28, dice la palabra del Señor: entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos. Los hijos de Zebedeo eran Santiago y Juan, y se postró ante él y le pidió algo. Entonces Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo voy a beber? Entonces ellos respondieron: podemos. Y él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. En el verso 24 dice que al oír esto, los otros 10 discípulos se indignaron con estos 12 hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, les dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Dice el verso 26, no ha de ser así entre ustedes, sino que entre ustedes el que quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Y termina en el verso 28 diciendo el Señor Jesús: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando decimos este título, líder y siervo, tal vez algunos de ustedes pensaron: bueno, qué dicha, esto no es para mí, solo para los que están liderando. Pero yo quiero decirle que esta palabra es para todos nosotros. Tiene que ver con cada uno de los que estamos hoy aquí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser siervos en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas más importantes a la cual nosotros nos enfrentamos al recibir este llamado de ser siervos de parte del Señor es poder servir con el corazón, con la actitud, con las razones correctas, bajo los parámetros que el Señor Jesús estableció en su palabra a través de su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, ¿cuál es la realidad con la que nos estamos enfrentando hoy en día? La realidad es que hoy en día, incluso dentro de la iglesia a nivel mundial, nos estamos encontrando con líderes que están manejando sus grupos o su manera de ejercer liderazgo bajo los valores del mundo, lo cual no le agrada al Señor. Por lo que yo creo que es importante que cada uno de los que estamos hoy aquí podamos evaluarnos en cómo estamos nosotros ejerciendo nuestro liderazgo. Y yo le voy a ahorita contar por qué digo que todos tenemos que ver con este tema y por qué todos somos llamados a ser líderes y a ser también siervos. Por eso el propósito de este mensaje es que a la luz de la palabra del Señor podamos tomar el ejemplo de Jesús como líder y siervo para ver cuáles son las actitudes que Él tuvo en su ministerio para que usted y yo las imitemos, las pongamos en práctica, para que con nuestra manera de vivir nosotros podamos ejercer una influencia positiva en las personas que están a nuestro alrededor y que esas personas puedan llegar a los pies de Cristo. Amén. Para poder cumplir con este propósito, tengo 3 puntos que quiero que ustedes me acompañen a desarrollar el día de hoy. El primero es que podamos ver rápidamente las definiciones de líder y siervo, las diferencias que hay entre estos dos conceptos. Segundo punto, que podamos ver el contraste que el Señor Jesús dejó establecido en su palabra conforme a lo que es ejercer liderazgo según los valores del mundo y lo que es ejercer liderazgo según los valores del reino de Dios. Y por último, vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como líder y como siervo. Amén. Entonces, para ingresar a este desarrollo de este bosquejo, vamos a ver qué significa, cuál es la definición de líder. Dice el diccionario que líder es aquella persona que dirige algún grupo. Por ejemplo, hay líderes sindicales,
líderes políticos, líderes espirituales, líderes empresariales e incluso en algunos momentos de la historia han existido líderes de la resistencia. Por ejemplo, en nuestro hermano país de Nicaragua hoy en día han tenido que salir líderes de resistencia que están en contra de la opresión de este presidente. Bueno, ya no es un presidente, para mí es un dictador. Entonces, hay diferentes puestos de liderazgo. ¿De dónde nace la palabra líder? La palabra líder es un préstamo del lenguaje inglés que cuando se traduce al español, se traduce como la persona que guía, la que va en primer lugar, la que conduce, la que es un ejemplo. Entonces, el líder es aquel individuo de un grupo que ejerce mayor influencia sobre las demás personas. Esta persona dice que tiene la habilidad de convencer a otros para que trabajen con entusiasmo y lograr objetivos. ¿Qué dice el diccionario acerca de la palabra siervo? Dice el diccionario que la palabra siervo es una persona vinculada y subordinada a otra. Se le llamaba siervos especialmente a aquellas personas que servían a los señores feudales en la Edad Media. También el diccionario dice que es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Pero aquí quiero agregar algo más. Cuando en la palabra del Señor se nos habla de siervo, tenemos que entender que en los textos originales, la palabra en original que estaba escrita era una palabra en griego que es doulos, que cuando se traduce al español se traduce como esclavo. Entonces, cuando en la palabra de Dios se nos habla de siervo, realmente nos está diciendo que es esclavo. Sin embargo, cuando se hicieron las traducciones de las nuevas Biblias que hoy usted y yo utilizamos, se quitó esta palabra por el contexto que esto representa. Pero estudiando la palabra doulos, es un esclavo que sigue sirviendo a su señor por amor. Déjeme y le explico. A lo largo del tiempo, cuando un siervo era muy bueno y adquiría un gran valor para su amo, este amo le extendía su carta de libertad. Pero este siervo amaba tanto a su amo que él seguía sirviendo por amor. Ahora, déjeme decirle algo. Usted y yo éramos cautivos del pecado y el Señor nos dio nuestra libertad. Y entonces hemos sido llamados a ser sus siervos, a hacer esos doulos. ¿Por qué? Por amor. Eso es algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Será que estos dos conceptos, líder y siervo, son irreconciliables? Es decir, que el líder no puede ser siervo o que el siervo no puede ser líder. De ninguna manera. Al contrario, todos nosotros hemos sido llamados a ser líderes y a ser siervos. A ser siervos y a ser líderes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene influencia sobre alguien que está a nuestro alrededor. Y el Señor también nos ha llamado a ser siervos en su reino. Por ejemplo, los padres son influencia de sus hijos. Los abuelos con sus nietos. El hermano mayor con los hermanos menores. Los líderes de las pastorales están ejerciendo influencia, liderazgo sobre las personas que conforman su pastoral. En el caso de Generación Faro, los adalits son líderes. Están ejerciendo influencia sobre los otros jóvenes. Todos de una manera u otra estamos ejerciendo un liderazgo, una influencia. Ahora, aquí el tema es, ¿con cuál actitud y con cuál corazón lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo a través del servicio? Hoy en día hay un movimiento en redes sociales que le llaman influencers o community managers. Y en algo tan impersonal como por ejemplo las redes sociales, nosotros también podría ser que estemos ejerciendo un liderazgo, una influencia. Por ejemplo, hace unos días me llegó una invitación en mi Facebook de una persona de aquí de la iglesia, don Carlos Romero. Él formó un grupo dentro de Facebook para trabajar con hombres. Le puso por nombre Compas. Yo ayer decía, no sé si es porque somos compitas o porque el nombre tiene otro significado, pero quiero leerle los objetivos de este grupo para que usted vea cómo nosotros, aún en nuestras redes sociales, podemos estar ejerciendo liderazgo, influencia sobre las demás personas. Él pone en su grupo,
objetivo de este grupo, definir qué significa ser un hombre en una sociedad donde lo que desea es que no seamos auténticos. Formar un grupo de hombres que estén motivados y ambiciosos para ser mejor en cada área de sus vidas, cada día, todos los días, bajo los valores de liderar, proteger y proveer, y con un enfoque de ser un hombre con propósito, con autodominio en su salud física, mental, emocional, tener liderazgo, relaciones y finanzas. A mí me llamó poderosamente la atención porque muchas veces utilizamos nuestras redes sociales solamente para ver las fotos de los demás, en dónde anda paseando, qué anda haciendo, qué escribe, qué pone, para vinear. Pero en algo tan impersonal como incluso las redes sociales, nosotros también nos convertimos en líderes, generamos influencia sobre las personas que están a nuestro alrededor. Y mucho más cuando usted se identifica como un hijo de Dios, tiene una doble responsabilidad, porque lo que usted hace tiene un impacto directo sobre esas personas y también en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, hay un orden para liderar, hay una forma correcta. Necesitamos esforzarnos para ser esos líderes, esos siervos que hagan la diferencia en un mundo actual donde cada quien busca solamente su propio beneficio. Ese es el reto que tenemos usted y yo hoy. Por eso mi segundo punto es el contraste a la hora de ejercer liderazgo según los valores del mundo y los valores del reino. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? El mundo dice que nosotros debemos de enseñorearnos de los demás, buscar nuestro propio beneficio. El líder en el mundo se basa en un supuesto éxito que no importa el valor y la condición de las demás personas, sino que usted tiene que ver hacia usted mismo. Que cuando ya usted consigue una posición de liderazgo, las demás personas solamente están ahí para ayudarlo a usted a ser mejor cada día. Por eso el Señor Jesús a sus discípulos los llama y les dice: vengan acá un momento. Capítulo 20 de Mateo, del verso 25 al 28, ahí es donde el Señor establece el contraste entre el liderazgo del mundo y el liderazgo según el reino de Dios. Y en el el versículo 25, Jesús les dice a sus discípulos: hey, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los grandes ejercen autoridad. ¿Qué significa esto? Enseñorearse es dominar, hacerse dueño de algo a la fuerza. Eso es lo que el mundo enseña, que usted tiene que hacerse dueño a la fuerza. Aunque la persona no esté de acuerdo con sus principios, usted tiene que buscar cómo llegar a ser mejor. Eso es lo que dice el mundo. Los demás solamente están para que usted sea mejor. Pero aquí es donde viene el contraste. ¿Cuáles son los principios como debemos de ejercer nosotros liderazgo según el reino de Dios? Dice el verso 26 del capítulo 20 de Mateo: no ha de ser así entre ustedes. Es decir, que entre nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido llamados y los que hemos creído en el Señor, no debemos de enseñorearnos de los demás. No debemos de ejercer dominio a la fuerza, sino que dice el Señor, que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. El que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Entonces, aquí el valor que el Señor está rescatando, la actitud que Él está pidiendo de nosotros, sus hijos, es que seamos siervos. Y dijimos que siervo se traduce en doulos, que significa ¿qué? Esclavo. Es decir, que el que quiera ejercer un liderazgo debe de hacerlo con una actitud de esclavo de los demás. Por eso nosotros debemos de esforzarnos por ser líderes con un corazón de servicio, o siervos que puedan influenciar positivamente a través de nuestra vida para el Señor. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo llegamos a ser ese siervo, ese esclavo para los demás? Pues el Señor Jesús se puso como ejemplo. En el verso 28 del capítulo 20 de Mateo, Él dice: así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él es el líder, el ejemplo perfecto de liderazgo en servicio,
que nosotros debemos de seguir. Es el líder más influyente que ha pisado la faz de la tierra. Tanto así que existe un antes y un después de Cristo. Tanto así que hoy usted y yo debemos de seguirle a Él en esto que Él nos ha llamado a liderar, a ejercer influencia sobre las personas que están a nuestro alrededor. Él es el doulos que nosotros debemos de imitar. Por eso mi tercer punto es Jesús como ejemplo de siervo y de liderazgo. La primera actitud que el Señor Jesús tuvo y que usted y yo debemos de imitar es que el Señor Jesús como siervo no se aferró a un título o a una posición terrenal, ni a su posición de ser Dios. Déjeme le leo lo que dice Filipenses 2, del 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando en este pasaje del verso 6 nos dice no escatimó, está diciendo Él no sobrevaloró, no sobrepreció, no consideró su posición de ser igual a Dios como algo que le impidiera levantar su voz y decir: Dios Padre, yo estoy dispuesto a convertirme en el esclavo de toda la humanidad. Ahora, la pregunta para usted y para mí hoy es: ¿qué hacemos nosotros ante el llamado de nuestro Señor a ser sus siervos? ¿Será que nos estamos aferrando a algo? ¿Hacemos oídos sordos de cuando el Señor nos llama a que con nuestra manera de vivir debemos de generar una influencia positiva a través de nuestro servicio al Señor Jesucristo? Puede ser que nos estemos aferrando a nuestra posición actual a nivel laboral, a nuestra familia. ¿Estamos dando el lugar que merece nuestro Señor? Nuestra primera actitud para poder llegar a ser como el Señor Jesucristo es despojarnos de aquello que nos impide seguir su llamado. Por eso en Marcos capítulo 8, verso 34 dice el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La decisión que debemos de tomar hoy es que cuánto estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar y entender que es a Él al que estamos sirviendo, por encima de cualquier otra cosa. O preferimos seguir atados, aferrados a títulos terrenales, al reconocimiento de la gente. Eso algún día no va a estar. Segunda actitud. Jesús, como buen siervo y líder, tuvo muy claro a quién servía. Y es que eso es lo que pasa, hermanos. Muchas veces no seguimos el llamado porque no entendemos quién es el que nos está llamando, quién es nuestro Señor, quién es aquel que nos ha dado libertad para que podamos servirle a Él. El Señor Jesús tenía claro a quién era la persona o a quién era su Señor. Vea qué interesante, en el capítulo 2 de Lucas, a partir del verso 41, la palabra nos cuenta que Jesús, junto con su padre José y María, fueron a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Y cuando iban regresando para su casa, José y María se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. Entonces regresaron a Jerusalén y comenzaron a buscar a Jesús. Y no tardaron horas, tardaron 3 días en encontrarlo. No había celulares, no había forma de cómo encontrarle, solamente buscando, ir tocando. Después de 3 días de buscarlo, lo encontraron en el templo. Jesús estaba hablando con los maestros.
Y uno se imagina ese cuadro. Yo no sé qué pasaría si a uno se le pierde un hijo. Cuando usted lo encuentra, yo me imagino que uno corre a los brazos de él y probablemente el hijo está contento de encontrar a su padre. Quién sabe si está llorando, si está desesperado por encontrar a sus padres. Pero dice que Jesús en el verso 49 del capítulo 2 de Lucas les dijo: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? El Señor Jesús, aún siendo un niño, Él tenía claro a quién le servía y estaba deseoso de empezar a cumplir con el ministerio, con el llamado que su Padre, su Señor, le había encomendado. Porque Él entendía a quién estaba sirviendo, no quería desaprovechar el tiempo en seguir sus propios deseos. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo tenemos de entender a quién estamos sirviendo. No podemos estar perdiendo el tiempo en seguir nuestros propios deseos, nuestras propias metas y proyectos, sino los del Señor Jesús, el nuestro Señor, el que Él pone en nuestros corazones. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros no entendemos a quién le estamos sirviendo? Comenzamos a servirnos a nosotros mismos o comenzamos a buscar el favor de los hombres. Y Pablo dice: ¿qué pasaría si yo empiezo a buscar el favor de los hombres y no el de Dios? Dejaría de ser su siervo, su esclavo. Por eso hoy en día vemos muchos líderes, supuestos siervos que han perdido el enfoque de a quién están sirviendo, han comenzado a seguir sus propios deseos y entonces la influencia que están generando en las demás personas es negativa y hay más personas que ya no quieren venir a los pies de Cristo por personas como esas que no están sirviendo a Dios, sino sus propios deseos, buscando reconocimiento. Ahora, en este punto alguien podría decirme: hermano, está bien lo que usted me dice, pero me ha costado muchos años llegar a la posición en la que estoy hoy en día. Me ha costado muchos años levantar mi empresa. Me ha costado muchos años en diferentes puestos dentro de la empresa en la que trabajo hoy para hoy finalmente ser el gerente general, tener un mejor puesto, ganar un mejor salario. Me ha costado muchos años de estudio para poder finalmente hoy ser un abogado, ser un médico, ser un ingeniero. Yo no estoy diciendo, y esto quiero dejarlo claro, que usted tiene que dejar de hacer o ser lo que ya usted es hoy en día, sino que usted tiene que entender que el primer lugar en su vida tiene que tenerlo nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Y que todo lo demás ha sido dado por añadidura de su gracia y su misericordia. Y lo que usted es hoy, lo que usted hace hoy es porque a Él le ha placido. Y Él lo va a utilizar a usted en eso que lo ha puesto para que usted también pueda alcanzar a otras personas, para que los traiga a los pies de Cristo. Cuando usted entienda que usted le sirve al Señor y que usted primero es su siervo, su esclavo, antes que ser médico, antes que ser ingeniero, antes que ser empresario, antes que cualquier otra cosa, usted podrá utilizar eso que Dios ha puesto en sus manos para glorificar su nombre y para que las demás personas deseen y anhelen lo que usted tiene y lo que usted hace y ellos puedan venir a los pies de Cristo. Déselo al Señor, es para el Señor. Lo que pasa y sucede es que ahí es donde luchamos contra nuestra naturaleza. Que queremos, el médico Esteban. No es contra mi amigo, no. Suponiendo que yo soy médico. El ingeniero tal. Y entonces nos aferramos a esos títulos terrenales. Cuando el primer lugar, lo que nosotros debería de definirnos es siervo del Señor Jesucristo. Pablo, en todas sus cartas, él comienza diciendo: yo Pablo, esclavo de Cristo. Yo Pablo, doulos de Cristo. Yo Pablo, siervo de Cristo. Porque él entendía que no era por él, no era lo que él hacía, era lo que el Señor había llamado a hacer. Y él le daba la gloria a su Señor. Otra actitud que debemos de imitar del Maestro es que Jesús tenía clara cuál era su misión y la cumplió. En Lucas 5:32 dice:
yo vine, dice el Señor, yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que creen que son buenos. Jesucristo sabía y tenía muy clara cuál era su misión. Conocía perfectamente lo que esta misión implicaría para él, pero estaba totalmente comprometido con ella. Ni el sufrimiento, ni la soledad, ni el abandono por parte de sus seres queridos, de sus discípulos en el momento de la prueba, ni la misma muerte lo hizo desistir de cumplir con su misión. Y yo le pregunto hoy a usted, ¿usted tiene claro cuál es la misión que el Señor le ha llamado a cumplir como su siervo? El Señor Jesús nos comisionó a usted y a mí. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra manera de vivir? Estamos cumpliendo con esa misión. Yo vivo en Carretera Vieja Tres Ríos y ayer y hoy han pasado miles y miles y miles de personas que están yendo hacia un lugar a adorar a algo que no es un verdadero Dios, no es el verdadero Dios que usted y yo servimos, al cual usted y yo debemos de representar. ¿Qué estamos haciendo con la misión que el Señor nos ha encomendado? Hay almas que se están perdiendo. Algunas personas van y hablan del amor de Cristo y cuando van caminando dicen: ojalá que me diga que no para no venir más. Debemos de seguir insistiendo. Esa es la misión que nosotros tenemos. Ir y buscar a esas personas que necesitan del amor de Cristo, que si siguen viviendo de esa manera se van a perder, van a ser condenados por la eternidad a un sufrimiento. Pero muchas veces buscamos solamente los puestos de liderazgo para recibir reconocimiento, para sentir que somos grandes, para que la gente nos vea en esa posición, para sentir que podemos dirigir a los demás, cuando lo que verdaderamente usted y yo como siervos debemos de buscar es el beneficio de los demás y no nuestro propio beneficio. ¿Sabe qué nos falta? Amor. La manera en que el Señor Jesús se entregó a su misión fue en amor. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarnos de la misma manera en que el Señor Jesucristo se entregó? En amor por buscar a esos necesitados. Efesios 5:2 dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, con aroma agradable a Dios. Déjeme decirle algo: si en su vida usted no se está entregando en sacrificio de amor por esas almas perdidas, usted no se puede llamar discípulo de Cristo. Usted no puede pretender que usted es un buen siervo de su Señor Jesucristo. Usted no puede pretender que su liderazgo está cumpliendo con el propósito, porque usted no está siguiendo el modelo del Señor Jesucristo. Todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo para reconciliar a la humanidad con su Señor, el Dios, el Padre. Todo lo que nosotros debemos de hacer todos los días tiene que reflejar el amor de Cristo y tiene que impactar a las personas al grado de que ellas anhelen encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. La siguiente actitud que debemos de imitar de nuestro Maestro es que el Señor Jesús fue humilde. Él se humilló. En Filipenses 2:8 dice: como hombre, cuando tomó la forma de esclavo por la humanidad, se humilló a sí mismo. Y quiero leer una referencia que me encontré acerca de lo que es la palabra humildad en Wikipedia. Voy a leerlo para ustedes. Dice: la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en el bien de los demás sin andar diciéndolo. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable.
En la medida que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de los demás. Suena muy bonito, ¿verdad? ¿Qué tanto vivimos nosotros de esa forma? Pero vea lo que dice la palabra del Señor con respecto a la humildad. Filipenses 2, verso 3 al 4, dice Pablo a la iglesia en Filipos, y leo para ustedes en la versión del lenguaje actual: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Pregunto, ¿somos humildes? ¿Ejercemos una influencia en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros esposos, en aquellas personas que están en nuestro grupo de trabajo, con una actitud de humildad? ¿Los vemos mejores que a nosotros mismos? ¿Buscamos el beneficio de ellos o buscamos nuestro propio beneficio? Somos de las personas que queremos que al final del trabajo el reconocimiento sea para nosotros, aunque no hayamos hecho nada. ¿Perdón? Ok, al final lo hablamos, ¿está bien? Gracias, mi hermano. ¿Servimos con humildad a los demás? ¿Los vemos como mejores a nosotros? Eso es lo que tenemos que imitar de nuestro maestro. Para finalizar, hermanos, otra actitud que debemos de imitar del maestro es que él fue obediente hasta el final. Filipenses 2, capítulo 8, en su parte B dice: y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. En Juan capítulo 6, verso 37 dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él me envió. A veces estamos en posiciones de liderazgo y queremos hacer nuestra voluntad y somos desobedientes cuando debemos de hacer la voluntad de nuestro Señor. Incluso nosotros debemos de ser obedientes en los momentos más difíciles. Cuando el Señor nos mande a hacer cosas que usted en su carne no quiere hacer. Que usted dice: no, Señor, no me mandes a hacer eso. Pero debemos de ser obedientes aún en cosas que nosotros tal vez creemos que no son importantes o que no deberíamos de hacer. Porque el esclavo no hace lo que él quiere, hace lo que su Señor le pide, cuando él lo pide, en la forma que él lo pide. Si no, no estamos cumpliendo con el llamado de nuestro Señor. Mientras pasan los hermanos de la alabanza, quiero concluir recordando, hermanos, que tenemos un gran compromiso de que con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, tenemos que generar una influencia positiva en esta sociedad que lo necesita tanto. Debemos de hacerlo con un corazón de siervo, que todo lo que usted haga sea para glorificar a su Señor, pero que también las personas anhelen ser como usted vive, anhelen hacer y hacer lo que usted hace por los demás. Que cuando hagamos lo hagamos con humildad, con obediencia, buscando agradar al Señor, y no solamente por buscar el reconocimiento de las personas, sino que el día de mañana, cuando el Señor venga y te pida cuentas, usted pueda estar alegre de que usted cumplió con lo que el Señor le llamó a hacer. Hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Y quiero terminar leyendo Mateo 24 del 45 al 51. En la versión de traducción viviente dice así: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa.
Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente piensa y es malo y dice: mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza entonces a golpear a los otros sirvientes, a perder el tiempo, parrandear y emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Y dice esta versión en el verso 51: cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. Y en ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con ese poder que el Señor nos ha dado de influenciar sobre las personas que están a nuestro alrededor? ¿Estamos cumpliendo verdaderamente con el llamado de ser sus siervos? ¿Somos esos líderes que hacen la diferencia en esta sociedad? El ser discípulo de Cristo no es solamente decirlo, sino que hay que vivirlo. Todos los días hay que dar testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Cómo? Viviendo en amor. La palabra del Señor dice: en esto conocerán que son mis discípulos. Por favor, les invito a ponerse en pie y que hagamos esta oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, nos ha dado la libertad de nuestros pecados. Nos has permitido ser tus hijos, ser tus siervos, y con nuestra manera de vivir poder impactar a las personas que están a nuestro alrededor. Señor, permítenos tener un corazón humilde, tener, Señor, una actitud de obediencia, de entender que lo que hacemos todos los días, sea grande, sea pequeño, sea para muchas personas, sea para una o sea para nosotros mismos, hay alguien que siempre estará viéndonos y debemos de generar en ellos el deseo y el anhelo de encontrarse contigo. Permítenos, Señor, cumplir con el propósito por el cual tú nos has sacado de esa vida pecaminosa, nos has revestido con un nuevo nombre, con una nueva vestidura, y podamos cumplir con el llamado que tú nos has dado. Señor, si te hemos fallado, perdónanos. Si hemos estado viviendo con soberbia y pidiendo y exigiendo a las demás personas reconocimiento para nosotros, Señor, perdónanos y ayúdanos a ser humildes de corazón, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de vivir de ahora en adelante, Señor, para que podamos cumplir con el propósito por el cual tú nos has elegido, nos has escogido, Señor. Que el día de mañana, cuando tú vengas, Señor, podamos estar alegres y contentos, que hemos sido sirvientes buenos, que hemos dado alimento a aquellos que necesitan, que hemos ido a buscar a las almas necesitadas. Que podamos ser luz, Señor, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el estudio, en nuestra propia empresa, donde sea que nosotros vayamos, Señor, podamos ser ese siervo que tú necesitas para que este mundo se encuentre contigo, Señor. Te lo pedimos, Señor. No quiero irme sin antes también hacer una invitación. Si hay aquí una persona que no ha recibido al Señor en su corazón, yo quiero invitarle a que usted pueda hoy levantar su mano y decir: Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón. Yo quiero cambiar mi manera de vivir hoy, para que las personas que estén a mi alrededor puedan ver que tú eres mi Señor. ¿Hay alguien aquí que quisiera recibir al Señor en su corazón? Por favor, levante su mano. Levante su mano y diga: yo quiero recibir al Señor en mi corazón. ¿Hay alguien que quiera recibir al Señor? Si usted levantó su mano, yo le voy a pedir que pase aquí adelante. Vamos a orar con usted. Pase rápidamente aquí adelante. El Señor quiere transformar su vida. El Señor quiere transformar su vida. Él te va a hacer un ejemplo para las personas que están a tu alrededor. Gloria a Dios. Gracias. Démosles un fuerte aplauso a estos dos hermanos. El Señor te quiere cambiar. El Señor te quiere cambiar. La palabra del Señor dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y si creemos que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Yo quiero invitarlos a que ustedes repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias
porque me has amado con un amor más allá de mi comprensión. Y en esta mañana yo declaro con mi boca que tú eres mi Señor. Y declaro que mi vida de ahora en adelante será diferente. Entra en mi corazón, en mi mente, cautiva mis emociones y transforma mi manera de vivir de ahora en adelante. Te doy gracias por haberme cuidado hasta el día de hoy. Y declaro con mi boca que yo de ahora en adelante soy hijo tuyo y que sobre mi vida no gobierna más el pecado. En el nombre que sobre todo nombre, te doy gracias. Amén. Que alguien venga por